Hola mundo, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a hablar de un tema bien interesante y muy actual también, que son los de las redes sociales. Me han llamado la atención estos días, pero debido también a la situación actual que estamos atravesando, ¿no? Mirar, en un espacio breve de tiempo hemos pasado de una sociedad electromecánica a una sociedad microelectrónica. La sociedad electromecánica es la que tradicionalmente se conoce como sociedad analógica y que nace de la revolución industrial, finales del siglo XVIII. La sociedad microelectrónica deviene de la nueva sociedad tecnológica y conforma un asentamiento cultural nuevo, una nueva sociedad e incluso configura un nuevo orden mundial. El principal exponente de la sociedad microelectrónica es la digitalización de la sociedad en todos sus órdenes, en todos los ámbitos. ¿Esto qué conlleva? Pues conlleva que cualquier tipo de dispositivo electrónico, móvil, tablet, cualquier tipo de herramienta, como son las redes sociales, el Skype, el Zoom, etcétera, etcétera, se han convertido en un apéndice más de nuestra vida. El móvil, en este caso la tablet, de nuestra mano, e incluso el ordenador personal. ¿Por qué? Porque las formas de comunicación e interacción funcionan ya todas vía telemática. Casi no hay comunicación ya tradicional. Un ejemplo básico de esto es que cualquiera seguramente de los que estén viendo este pop alguna vez lo han hecho, estando dentro de la misma casa e incluso de la misma habitación, muchas personas se han llegado a comunicar por WhatsApp. Un mensaje, un Messenger, una broma, mensaje de WhatsApp, etcétera, etcétera. Llegando casi al absurdo total. Pero ese absurdo se libera o se libra porque es una nueva sociedad, es lo que se impone y esto irá más, llegando incluso casi a anular la relación humana, como bien veremos. De hecho, la relación virtual está instalada en tal grado que va a ser muy difícil retornar después de esta crisis, por ejemplo, sanitaria, a las formas tradicionales pues, de interacción humana. Véase, por ejemplo, ahora mismo los trabajos telemáticos, el teletrabajo, que como bien dicen ya los nuevos expertos, ha llegado para quedarse. Bien, esto es como lo de los cuchillos, es decir, un arma de doble filo. El cuchillo puede servir como instrumento de cocina o puede servir para asesinar. Pues con todas las novedades que van surgiendo en las distintas sociedades pasa idéntico. En este caso, la red mundial Internet ha creado también una nueva forma de vida que se conoce como globalización, mundialización. Esto ya algunos, en fin, algunas mentes ilustres, en finales del siglo XX, en los años 70, 80, algunos filósofos ya hablaban pues, que iríamos pues, por estos derroteros. Lo que pasa es que entonces era absolutamente impensable. Bien, esta digitalización nos dota de una serie de recursos que si son bien utilizados se pueden constituir en una herramienta pues, de primer orden de progreso, de ayuda, de mejora y perfección de los trabajos, del propio ser humano, etcétera. Pero que mal utilizado, pues pasa como siempre, puede ser un arma pues destructiva. Es decir, tenemos que educar tecnológicamente o digitalmente para que haya un uso racional de este tipo de herramientas y sirvan para mejorarnos la vida, no para destruirnos. ¿Por qué hago esta reflexión? Pues precisamente pues por el enfoque inicial que he dado. No tienes más que entrar a una red social actualmente y cualquier tipo de opinión que se emita, sobre todo de índole política o de fútbol, generalmente de temas más emocionales, en este caso de índole política, porque la crisis sanitaria está estrechamente asociada a lo que es la acción política, y se delata de forma inmediata una intolerancia tremenda entre los seres humanos. Cualquier tipo de opinión, de manera inmediata, es casi rebatida por alguien que piense ideológicamente diferente, con virulencia, casi de manera insultiva e incluso muchas veces con violencia, terminando incluso en ruptura de relación pues, amistosa o cuando menos social. Y porque este tipo de redes sociales, como no guardan el anonimato, la gente tiene todavía determinado control o cierto control sobre sus propios vecinos o coetáneos. Si no, eso iría incluso más. Imaginaros si, por ejemplo, un Facebook fuera de orden anónimo. Pues sería absolutamente increíble lo que llegaríamos a ver ahí. Y si no, sobre todo, no filtraran
pues algún tipo de conversación que pueden llegar a ser insultivas o que rompe el código ético de la propia red social, que ya bastante ancho es, ¿vale? El buen comportamiento en las redes sociales se denomina netiqueta, ¿vale? Dicho sea de paso como dato. Pero como eso no es posible porque la red social nos hace actuar de una forma espontánea y muchas veces perdemos la dimensión que tiene y quién va a leer eso, porque todo el mundo en nuestra propia casa, en diferentes conversaciones de Facebook, estamos viendo conversaciones que para los autores sería inimaginable quiénes las está viendo, porque se habla de una forma natural, en ese momento pues estás metido de lleno pues en la propia conversación y es lo que concentra o secuestra tu atención. No piensas en las dimensiones posteriores que eso puede llegar a tener. Y entonces te expresas con más libertad, claro, evidentemente. ¿Qué ocurre con eso? Pues que estas formas de intolerancia achican al ser humano. Y esto ha aflorado de una forma muy potente, o lo ha delatado, pues el uso de las nuevas tecnologías, evidentemente. Entonces, ¿qué ocurre con eso? La opinión tiene que ser libre y tiene que ser también aceptada. Tenemos que ser tolerantes con los que opinan diferente a nosotros, con aquellas ideas que no convergen con las nuestras, porque si no, ¿cuál sería la solución? Como nos entra rabia, nos entra ira, nos ponemos cabreados, en ese momento, ¿cuál sería la solución? ¿Exterminar al prójimo? ¿O al contrario ideológicamente hablando? Pues yo pienso que no, ¿no? Me parece que hay que abrir un poco pues, el espacio de la tolerancia y saber aceptar pues eso, las opiniones de cada uno. Sobre todo en aspectos pues, de política, fútbol, etcétera, etcétera, que son aspectos que forman parte ya del plano emocional, no racional. Entonces, pues la opinión es legítima, la libertad de opinión solo tiene como techo la ley, solo y exclusivamente, porque aún muchas veces cuando en el ejercicio de la libertad de opinión o de alguna persona no estemos de acuerdo, él y solo él es responsable de lo que ha emitido, él y solo él se hará cargo de las consecuencias de lo que ha emitido y por lo tanto es mejor pues, que la opinión sea absolutamente libre y ancha, como se quiera. Lo suyo sería que tuviera un tope o un nivel educacional, pero si ahí no se encuentra, para eso estarían ya los juzgados para ponerle ese tope, incluso ya exigiendo algún tipo de responsabilidad, que podría pues conllevar algún tipo de sanción, ¿vale? Bien, hasta ahí eso debería de ser lo correcto, pero es que nos encontramos también con otra vertiente, además de esa intolerancia a las opiniones, pues es muy curioso también, cuando menos, ver en el Facebook la cantidad de gente que aconseja a otra que ahora no es el momento de opinar o de criticar, que ahora es el momento de arrimar el hombro. Estamos de acuerdo que la situación es excepcional y absolutamente dramática. ¿Quién duda eso? Con la cantidad de muertos diarios que estamos además anestesiados, cómo las cámaras nos lo meten en nuestra propia casa y ya nos mostramos cierta frialdad diciendo el número, cuando realmente es una auténtica atrocidad, un solo muerto que en ese momento no fuera a morir. Imaginaros las cantidades y cantidades que estamos viendo a diario. Es tremendo, pues cómo nos puede llegar a inmunizar, en fin, la catástrofe. Entonces yo pienso ahí lo contrario. Momento de opinar es cuando a uno le dé la gana, la real gana, no cuando otro opine que es el momento o no. Porque si no, por esa regla de tres, cada mañana cuando nos levantamos, si queremos emitir una opinión, tendríamos que llamar por teléfono a quien sea contrario y decirle, hola, buenas, mira, quiero opinar, ¿a qué hora estaría bien opinar o cuándo? Por lo tanto, es legítimo opinar del gobierno, de su acción, de mí que estoy hablando aquí, del que a cada uno le dé la real gana en ese momento, porque en eso consiste la libertad de expresión. Y la opinión, además, generalmente se forma de manera espontánea. Y la opinión, además, en el terreno político, que suele ser en el plano o desde el plano emocional, se expresa desde el sentimiento de la persona, no desde la razón. Mirar, para ilustrar esto, os cuento una pequeña anécdota. Hace un tiempo, una compañera mía de educación plástica en el instituto se quejaba porque los demás opinábamos de la exposición de arte, la más importante de España, que se celebra en Madrid y que se llama ARCO, arte contemporáneo, significa. Y decía que no entendía cómo la gente podía opinar sin entender. Y le digo, no seas tan tecnócrata, porque muchas veces se nos llevan a la boca de humanismo, de progresía, pero luego nos volvemos unos tecnócratas para con los demás, porque no hace falta tener un criterio técnico de las cosas.
podemos tener también un sentido estético y poder opinar de arte, con toda la legitimidad del mundo. Pues con esto pasa igual. Yo no tengo que ser ningún experto en política para poder opinar mi parecer de si el gobierno podía haber actuado antes o no, podía haber actuado mejor o no, etcétera, 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 que ahora ese no es mi tema. Mi tema es lo de la libre expresión, que se puede emitir pues cuando a uno le dé la real gana y cuando él considere el momento, no cuando los demás le digan que es el momento. Y sobre todo, repito, en base a la tendencia ideológica o a la afinidad al partido, pues en fin, que gobierne o de la oposición que cada uno tiene. Por lo tanto, la opinión no se tiene que circunscribir solo a criterios técnicos, sino al sentimiento propio de la persona. Opinar es libre, la libertad de opinión preserva la individualidad misma de la propia persona, la hace sentirse más libre, la hace sentirse con un puesto singular dentro de la sociedad y nadie tiene el derecho de intentar mediatizarla. Por lo tanto, viva la opinión libre, en todos los órdenes y en todos los aspectos de la vida. Nos vemos en el próximo post. Gracias. Buen día.